«Mami, ¿ese señor por qué nos mira así?», preguntó el niño, jalando la manga de su madre. Aurora se paralizó. Aquella voz grave que reconocería entre miles, aquel perfume que tantas noches la había perseguido en sueños. No necesitaba girarse para saber quién estaba detrás de ella. 7 años no bastaban para olvidar. «Vámonos, Tiago», susurró, apretando la pequeña mano del niño entre sus dedos temblorosos. Gabriel del Valle se quedó inmóvil en medio del tumulto. Del aeropuerto internacional, la maleta que sostenía se deslizó de sus dedos entumecidos hasta golpear el suelo. No podía ser ella. No después de tanto tiempo, no después de haberlo dejado esperando en el altar, frente a 200 invitados y un corazón destrozado que nunca volvió a armarse. Pero era ella. Aquel cabello castaño que caía en ondas perfectas sobre sus hombros, aquella silueta delicada que había memorizado con sus manos, y aquel niño de aproximadamente 6 años, con ojos enormes y curiosos. El tiempo se detuvo cuando el pequeño sonrió. Gabriel sintió que le faltaba el aire. Era como mirarse en un espejo que reflejara el pasado. La misma sonrisa torcida, el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda. Era su sonrisa, la que veía cada mañana al afeitarse, la que había heredado de su padre y ahora, Aurora, gritó avanzando entre la multitud. Los recuerdos lo asaltaron como una avalancha. Las noches interminables en su apartamento, sus cuerpos enredados entre sábanas de seda, sus labios susurrándose promesas eternas mientras sus almas se fundían en una sola. El sabor dulce de su piel bajo la luz de la luna, el sonido musical de su risa que lo había enamorado desde el primer día, y luego la devastación. La iglesia adornada con rosas blancas, convertida en un templo vacío y frío, las miradas de Mendoza, lástima que lo persiguieron durante años, su traje de novio arrugado, después de esperar durante 3 horas a una mujer que se había llevado su corazón sin explicación. La multitud se cerró como un muro entre ellos. Gabriel empujó a varios pasajeros, ganándose miradas de reproche. No le importaba, necesitaba alcanzarla, necesitaba respuestas. «Aurora, detente», volvió a gritar, pero ella ya arrastraba al niño hacia la salida. Cuando finalmente logró llegar a las puertas automáticas, no había rastro de ellos. Se quedó allí, jadeando, con el corazón martilleando contra sus costillas. 7 años construyendo un imperio empresarial, 7 años convirtiéndose en el hombre más frío y calculador de la industria. 7 años sin sentir nada. Y bastaron 5 segundos. Una mirada fugaz, para que todo lo que había enterrado resurgiera como un volcán en erupción. El viaje de regreso a su mansión transcurrió en una nebulosa. Carlos, su chofer de confianza, le preguntó varias veces si se encontraba bien. Gabriel no respondió. Su mente proyectaba una y otra vez aquella sonrisa, aquel pequeño hoyuelo, aquellos ojos que eran un calco exacto de los suyos. Las matemáticas eran simples y despiadadas. 7 años desde la boda fallida, un niño de aproximadamente 6 años. Aurora había desaparecido llevándose algo más que sus sueños destrozados. Ya en casa, despidió al personal de servicio y se encerró en su despacho con una botella de whisky. No encendió las luces. Prefería la oscuridad mientras los recuerdos lo torturaban sin piedad. «Te amaré hasta mi último aliento, Gabriel. Eres el hombre que siempre soñé, el único que hace que mi corazón lata como si fuera a salirse de mi pecho», le había prometido ella la noche antes de la boda, mientras sus ojos brillaban con un amor que parecía inquebrantable. Y al día siguiente, cuando el mundo debía celebrar su unión, solo encontró una nota escueta con una caligrafía temblorosa. «Lo siento, no puedo hacerlo». Palabras frías que contrastaban cruelmente con el calor de sus promesas de la noche anterior. Gabriel arrojó el vaso contra la pared, viendo cómo se hacía añicos, igual que su vida aquel día. «Tenía derecho a saberlo», murmuró entre dientes, la ira mezclándose con una punzada de dolor que creía olvidada. «Tenía derecho a conocer a mi hijo». Las horas pasaron mientras permanecía sentado en la penumbra, obsesionado con la imagen de aquel niño, de Tiago.
El nombre resonaba en su mente como un eco interminable. Tiago, su hijo. Una parte de él que había crecido en otro lugar, lejos de sus brazos, sin saber quién era su padre. La botella de whisky estaba casi vacía cuando Gabriel tomó el teléfono. Con dedos temblorosos, marcó un número que no había usado en años. «Necesito que encuentres a alguien», dijo sin saludar. «Aurora Mendoza. Debe estar en la ciudad. Y viaja con un niño llamado Tiago». Mi hijo colgó y se acercó a la ventana. La lluvia comenzaba a caer sobre la ciudad, reflejando su tormento interior. No sabía cómo, pero iba a encontrarlos. Y esta vez, Aurora no desaparecería en la multitud. La lluvia golpeaba los cristales como si quisiera romperlos. Gabriel observaba las gotas deslizarse, hipnotizado por su camino errático, similar a su vida en los últimos días. La búsqueda había sido infructuosa. Aurora parecía haberse desvanecido nuevamente como un espejismo. El timbre de la mansión resonó con fuerza sobresaltándolo. Eran casi las 11 de la noche y no esperaba visitas. Con paso lento, se dirigió a la puerta principal y la abrió. El tiempo se detuvo. Aurora estaba frente a él, empapada, con el pequeño Tiago dormido en sus brazos. El niño descansaba contra su pecho, ajeno a la lluvia que los había empapado. «A ambos. Él es tuyo», dijo ella sin preámbulos, con la voz quebrada por el frío y la emoción. «Y necesitamos tu ayuda». Gabriel permaneció inmóvil, con la mano aferrada al marco de la puerta. Parte de él quería cerrarla, vengarse por 7 años de ausencia, pero sus ojos no podían apartarse del rostro dormido de Tiago. «Entra», murmuró, finalmente haciéndose a un lado. En silencio la condujo hasta el salón. Aurora depositó suavemente al niño en uno de los sofás y lo cubrió con su chaqueta húmeda. «Mereces una explicación», comenzó ella, temblando ligeramente. 7 años de explicaciones. La cortó él sirviendo 2 copas de whisky y ofreciéndole una. «¿Por qué ahora, Aurora? ¿Por qué desapareciste?» Ella bebió un sorbo como si necesitara fuerzas para lo que estaba a punto de revelar. «El cartel de Sinaloa. Mi padre se involucró con ellos. Un negocio que salió mal». Sus manos temblaban alrededor del vaso. «Descubrieron mi relación contigo, con tu familia. Amenazaron con matarte, con matarnos a todos». Gabriel la observó con incredulidad. «¿Esperas que crea que desapareciste para protegerme? ¿Que me ocultaste a mi hijo por mi seguridad?» «No espero que lo entiendas», respondió ella con amargura. «Solo que sepas que cada día lejos de ti fue un infierno. La tensión entre ellos era palpable, electrizante, como un fino hilo invisible que vibraba con cada palabra, con cada mirada. Una mezcla de resentimiento y dolor, pero también de un amor obstinado que se negaba a morir a pesar del tiempo y la distancia. Sus cuerpos, aunque separados por el espacio físico de la habitación, parecían reconocerse, anhelarse, como si cada célula recordara la perfección con que encajaban juntos. 2 semanas antes de la boda, supe que estaba embarazada», continuó Aurora. «El mismo día que recibí la primera amenaza. Una foto tuya con una diana dibujada y otra de tu madre, de tu hermano». Gabriel apretó la mandíbula. Recordaba aquella época, cuando Esteban había comenzado a expandir los negocios familiares hacia territorios más turbios. «¿Y decidiste por mí, sin darme opción?» «Decidí por nuestro hijo», respondió ella mirando a Tiago, «para que pudiera tener un padre vivo, aunque fuera en la distancia». Un pequeño ruido interrumpió la conversación. Tiago se había despertado y los observaba con curiosidad desde el sofá. Sus grandes ojos, idénticos a los de Gabriel, pasaban de uno a otro. «¿Tú eres el señor del aeropuerto?», preguntó con voz somnolienta. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que escuchaba su voz. «Sí, soy yo», respondió suavemente. Para su sorpresa, Tiago se levantó y caminó directamente hacia él. Sin dudarlo, lo abrazó como si lo conociera de toda la vida. Aquel gesto desarmó completamente a Gabriel, que correspondió torpemente, sintiendo una emoción que jamás había experimentado. «Te pareces a mí», dijo el niño con naturalidad.
Tenemos la misma sonrisa. Aurora los observaba con lágrimas contenidas. Gabriel levantó la mirada hacia ella, confundido por la mezcla de sentimientos que lo invadían. «Necesita descansar», dijo finalmente. «Y tú también. Pueden quedarse en las habitaciones de huéspedes». Horas más tarde, cuando la casa estaba en silencio, Gabriel no podía dormir. La presencia de Aurora bajo su techo, después de tantos años, lo mantenía en vela. Se levantó para servirse una última copa. Al pasar frente al cuarto de baño de invitados, la puerta se abrió repentinamente. Aurora apareció envuelta únicamente en una toalla, con el cabello húmedo pegado a sus hombros. Ambos se quedaron inmóviles, sorprendidos por el encuentro. El tiempo pareció detenerse, congelando aquel instante en la eternidad. Gabriel sintió que la sangre le hervía en las venas, mientras su cuerpo despertaba de un letargo de 7 años, recordando con dolorosa precisión cada centímetro del cuerpo de Aurora, cada curva que sus dedos habían adorado como un devoto. La diminuta gota de agua que se deslizaba desde su clavícula, trazando un camino tentador hacia el borde de la toalla, lo hipnotizó. La atmósfera se cargó de una electricidad primaria, de un deseo contenido durante 7 interminables años, de noches vacías. Dio un paso hacia ella, casi involuntariamente, rendido ante el magnetismo que siempre había existido entre ellos. Aurora no retrocedió. Por el contrario, sus pupilas se dilataron en anticipación. Su respiración se había acelerado, y Gabriel podía ver cómo su pecho subía y bajaba rítmicamente bajo la toalla, que parecía sostenerse apenas por un milagro. El aroma a jazmín de su piel húmeda lo envolvió como un hechizo. Sus rostros estaban tan cerca que compartían el mismo aire. Gabriel alzó una mano temblorosa, a punto de rozar aquella mejilla que tantas veces había besado. Pero en el último instante, el dolor del abandono regresó como una ola helada. Apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos y se obligó a recordar la traición, el dolor infinito, los años de soledad marcados por su ausencia. «Buenas noches, Aurora», dijo con voz ronca retrocediendo. Ella asintió con una mezcla de alivio y decepción en su mirada. «Gabriel», lo llamó antes de que se alejara. «Hay algo más que debes saber». Su expresión se tornó grave. «Alguien nos ha estado siguiendo desde que volvimos a México. No estamos seguros aquí. Ninguno de nosotros lo está. Y ahora, hermosa...» «Sí, te estoy hablando a ti. Perdona que interrumpa la historia así, pero siento curiosidad. ¿Desde dónde estás escuchándome? Quizás desde tu cama envuelta en mantas, o tal vez en el transporte público, con tus auriculares puestos. Me encantaría saberlo. Este momento entre Aurora y Gabriel es intenso, ¿verdad? Créeme que esto apenas comienza. Los secretos que están por revelarse cambiarán todo. Si estás disfrutando de esta historia, déjame tu like y cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Leo absolutamente cada comentario. ¿Te imaginas qué pasará con Tiago? ¿Y quién estará siguiéndolos? Dime tus teorías, hermosa. Me encanta cuando te involucras en estas historias tanto como yo. Ahora, volvamos a la mansión de Gabriel, donde los peligros del pasado están más cerca de lo que nadie imagina. La rutina se instaló con una naturalidad que desconcertaba a Gabriel. 3 días habían transcurrido desde aquella noche lluviosa, y la mansión, antes fría y silenciosa, ahora rebosaba de vida. La risa cristalina de Tiago resonaba por los pasillos mientras perseguía a Dante, el viejo labrador que parecía haber rejuvenecido con la presencia del niño. Gabriel observaba a su hijo durante el desayuno, maravillado por cada gesto, cada expresión que reconocía como propia. Tiago untaba mermelada en su pan tostado con la misma meticulosidad que él aplicaba a sus contratos empresariales. «Come igual que tú», comentó Aurora con una sonrisa, sirviéndole más jugo. «Tan perfeccionista». Por las tardes, Gabriel cancelaba reuniones para enseñarle a Tiago a jugar ajedrez. El niño aprendía con rapidez, frunciendo el ceño con la misma expresión concentrada que Gabriel recordaba haber visto en fotografías de su propia infancia. «Jaque mate», anunció Tiago moviendo su alfil. «Imposible». Gabriel examinó el tablero, genuinamente sorprendido.
¿Quién te enseñó a hacer esa jugada? Nadie. Solo observé cómo mueves tus piezas. Aquellos pequeños momentos fueron tejiendo entre ellos una complicidad que ni siquiera los 7 años de ausencia lograban empañar. Aurora los observaba interactuar con una mezcla de alegría y tristeza que no pasaba desapercibida para Gabriel. Una noche, cuando Tiago ya dormía, Gabriel encontró a Aurora en la cocina, preparando té. La observó en silencio, recortada contra la tenue luz. Llevaba una de sus camisas como pijama improvisado, y el recuerdo de tiempos pasados lo golpeó con fuerza. ¿Hasta cuándo vamos a mantener esta farsa?, preguntó Gabriel entrando en la cocina. Fingiendo que estamos bien, que los años no pasaron, que no hay heridas abiertas entre nosotros. Aurora dejó la taza sobre la encimera lentamente. No es una farsa lo que siento por ti, respondió con voz queda. Nunca lo fue. ¿Y qué sientes exactamente, Aurora? ¿Gratitud porque te estoy dando refugio? ¿Alivio porque tu hijo finalmente conoce a su padre? Nuestro hijo, le corrigió ella, elevando ligeramente la voz. Y siento lo mismo que sentía. ¿Cuándo me fui? Amor, tanto que me desgarraba por dentro cada día lejos de ti. Gabriel golpeó la encimera con el puño, haciendo temblar las tazas. No hables de amor. Me abandonaste sin explicación. Me robaste 7 años con mi hijo. Te salvé la vida, gritó ella acercándose. ¿Crees que fue fácil? Criar sola a Tiago, cambiar de ciudad cada pocos meses, dormir con un arma bajo la almohada, estaban tan cerca que Gabriel podía sentir su respiración acelerada. Podía oler aquel perfume que lo transportaba a noches de pasión y promesas eternas. La ira y el deseo se entremezclaban en un torbellino incontrolable. No tenías derecho, susurró él, con la voz quebrada por la emoción. No tenía opción, respondió ella, las lágrimas brillando en sus ojos. No supo quién dio el primer paso. Quizás ambos se movieron al mismo tiempo, impulsados por una fuerza superior a su voluntad. De pronto, sus labios se encontraron en un beso que comenzó furioso, casi violento, cargado de 7 años de ausencia, de noches en vela imaginando este momento. Gabriel la empujó contra la pared con delicada firmeza, atrapándola entre sus brazos, mientras el sabor de sus labios, aquella mezcla de miel y fuego que lo había atormentado en sueños, volvía a embriagarlo. Sus manos recorrieron hambrientas cada curva de aquel cuerpo que había memorizado como un mapa del tesoro, desde la delicada línea de su cintura hasta la suavidad aterciopelada de su cuello. Aurora respondió con la misma pasión desatada, aferrándose a su cuello como si temiera que pudiera desvanecerse, enterrando sus dedos en su cabello mientras un suave gemido escapaba de su garganta, encendiendo aún más el fuego que los consumía. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si sus cuerpos recordaran exactamente cómo encajar, cómo moverse juntos en aquella danza antigua que nunca habían olvidado. Sus respiraciones agitadas se sincronizaron, sus corazones latiendo al mismo ritmo frenético, mientras el beso se transformaba gradualmente de un reclamo furioso a una caricia llena de anhelo y añoranza. Aurora fue la primera en separarse, jadeando. Sus labios enrojecidos temblaban ligeramente. «Si hacemos esto, no hay vuelta atrás», susurró, apoyando su frente contra la de él. «Y aún hay tantos secretos, tantos peligros». Gabriel cerró los ojos, intentando recuperar el control. El deseo y la razón libraban una batalla despiadada en su interior. «Tienes razón», murmuró finalmente, dando un paso atrás. «Hay demasiado en juego. Tiago merece estabilidad». La tensión entre ellos era palpable mientras se separaban, ambos luchando contra el impulso de volver a los brazos del otro. A kilómetros de allí, en el lujoso ático de un exclusivo rascacielos que dominaba el skyline de la ciudad, Esteban del Valle contemplaba las luces nocturnas con una copa de coñac añejo en la mano. Su expresión, antaño idéntica a la de su hermano, se había transformado con los años en una máscara de codicia y resentimiento. Su teléfono vibró sobre la mesa de cristal, interrumpiendo sus pensamientos. «¿La encontraste?»,
preguntó, sin saludar. «Está con tu hermano», respondió una voz grave al otro lado. «Y el niño también». Esteban frunció el ceño. La noticia del regreso de Aurora lo había pillado por sorpresa, y ahora la existencia de un sobrino complicaba aún más las cosas. «¿Estás seguro que es hijo suyo?» «Tiene el mismo lunar en la nuca que todos los del valle. No hay duda». Esteban dio un largo trago a su copa, mientras los recuerdos de la infancia compartida con su hermano se mezclaban con el odio que había cultivado durante años. Si ese niño era reconocido oficialmente como heredero del valle, sus planes meticulosamente elaborados para tomar el control absoluto de la empresa familiar se verían seriamente amenazados. Tantos años de manipulación, de eliminar obstáculos, incluido su propio padre, no podían ser en vano. «Manténlos vigilados las 24 horas», ordenó con voz fría. «Quiero saber cada movimiento, cada conversación, y contacta a Sánchez inmediatamente. Tenemos un asunto pendiente que resolver, de manera definitiva». Cortó la llamada y contempló con nostalgia la fotografía enmarcada en plata sobre su escritorio. Él y Gabriel, en la adolescencia, brazos sobre los hombros, sonrisas idénticas, antes de que la ambición y el resentimiento envenenaran su relación fraterna. Acarició el cristal con la yema de sus dedos, recordando momentos que jamás volverían. Ya no quedaba nada de aquel joven sonriente e idealista que había sido. Los negocios con el cartel lo habían transformado gradualmente en un monstruo, alguien que ni él mismo reconocía cuando se miraba al espejo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, la última muestra de humanidad que se permitiría. La secó con rabia. Era demasiado tarde para retroceder. El poder, el dinero y el miedo eran ahora sus únicos compañeros. Al atardecer del día siguiente, Gabriel recorría el jardín de la mansión mientras Tiago y Aurora jugaban con Dante cerca de la fuente. Observarlos juntos producía en él una extraña mezcla de felicidad y nostalgia por los años perdidos. Algo brilló entre los arbustos, captando su atención. Se agachó para recogerlo y su corazón dio un vuelco al reconocer la delicada pulsera de plata con un pequeño dije en 1900 forma de luna. Era el regalo que le había hecho a Aurora en su primer aniversario, 7 años atrás. La examinó con el ceño fruncido. Estaba limpia, sin rastros de tierra ni óxido. No era posible que hubiera permanecido allí durante todo este tiempo. Alguien la había dejado recientemente. Gabriel levantó la mirada hacia los muros que rodeaban la propiedad, con una certeza inquietante instalándose en su estómago. Estaban siendo vigilados. Gabriel entró a la casa con la pulsera de plata apretada en su puño. La encontró en la biblioteca, hojeando distraídamente un viejo álbum de fotografías. «¿Reconoces esto?», preguntó extendiendo la palma abierta. Aurora palideció al ver la joya. Sus dedos temblaron ligeramente al tomarla. «¿Dónde la encontraste?» «En el jardín, recién dejada, no oxidada por el tiempo». Su voz se endureció. «Alguien ha estado aquí, Aurora. Y quiero toda la verdad ahora». Ella cerró el álbum lentamente y respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en aguas profundas. «Necesito que Tiago esté dormido», murmuró. «Hay cosas que no debe escuchar». Esperaron hasta que el niño cayó rendido después de un baño y 3 cuentos. Gabriel lo observó dormir, maravillado por aquella paz infantil, ajena a las tormentas que azotaban el mundo adulto. En el despacho, Aurora rechazó el whisky que Gabriel le ofreció. «Necesito mantener la mente clara», explicó sentándose frente a él. «Lo que voy a contarte cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia». Un nudo se formó en la garganta de Gabriel. Había estado tan absorto en su dolor personal que no había cuestionado los detalles de la historia de Aurora. «Tu hermano Esteban», comenzó ella con voz queda. «Él estaba involucrado con el cartel mucho antes de que mi padre cayera en sus redes. De hecho, fue Esteban quien lo introdujo en ese mundo». Gabriel sintió como si el aire abandonara sus pulmones. Recordaba las ausencias inexplicables de su hermano, las llamadas a medianoche, el dinero que de pronto fluía con mayor libertad. «Mi padre descubrió que Esteban estaba desviando fondos de vuestra empresa familiar para blanquear dinero del Tinto 7 cartel», continuó Aurora.
Intentó chantajearlo, exigirle una parte. Su mirada se ensombreció. Fue su peor error. ¿Esteban lo denunció al cartel?, preguntó Gabriel, intentando procesar aquella traición. Aurora asintió. Mi padre desapareció 3 días antes de nuestra boda. Lo encontraron. Su voz se quebró ligeramente. Lo encontraron desmembrado. Junto a los restos dejaron un mensaje para mí. Los del valle son los siguientes. Se levantó y caminó hasta la ventana, abrazándose a sí misma como buscando protección. Esteban me contactó esa misma noche. Me dijo que la única forma de salvarte a ti y a tu madre era desapareciendo sin dejar rastro, que si me casaba contigo, morirías en la luna de miel. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Entonces descubrí que estaba embarazada. Gabriel se quedó inmóvil, procesando cada palabra como una puñalada. ¿Por qué mi propio hermano? Quería el control total de la empresa, respondió ella. Tu boda conmigo complicaba sus planes. Con la muerte de tu padre solo quedabas tú como obstáculo. La pieza final del rompecabezas encajó con brutal claridad. La muerte accidental de su padre en aquel extraño accidente de casa nunca había tenido sentido para Gabriel. Durante 7 años, continuó Aurora, he huido con Tiago de ciudad en ciudad. Cambié nuestros nombres, nuestro aspecto. Pero hace un mes, cuando Esteban anunció públicamente su compromiso con la hija del gobernador, supe que era el momento. Necesitaba volver, advertirte. Si se casa con ella, su poder será absoluto. Gabriel se levantó abruptamente, golpeando la mesa con ambas manos. Todo su mundo se desmoronaba ante la magnitud de la traición de Esteban. «Mi propio hermano», exclamó con rabia, «me robó a mi padre, a ti, a mi hijo». 7 años, arrojó un vaso contra la pared, viendo cómo estallaba en 1000 pedazos, igual que su corazón. La rabia dio paso al dolor, un dolor tan profundo que lo ahogaba. Se dejó caer en el sillón, hundiendo el rostro entre las manos. Por primera vez en 7 años, las lágrimas acudieron a sus ojos. Primero una, luego otra, hasta que un sollozo desgarrador escapó de su garganta. Aurora se acercó arrodillándose frente a él. «Me destruiste para salvarme», murmuró Gabriel entre lágrimas. «Destruiste todo lo que éramos para mantenerme, con vida». Ella tomó su rostro entre sus manos, con una ternura que contrastaba con la violencia de las revelaciones. «Y lo haría de nuevo, 1000 veces, porque significas todo para mí». Sus miradas se encontraron en el silencio de la habitación, húmedas de lágrimas que brillaban como diamantes bajo la tenue luz, cargadas de un amor que había sobrevivido obstinadamente a la distancia, a la traición, a la ausencia. Un amor que se había negado a morir, que había hibernado durante 7 inviernos esperando este momento de renacimiento. Esta vez fue Gabriel quien se inclinó lentamente hacia ella, con una reverencia casi religiosa. Sus dedos se deslizaron por el contorno de su rostro, memorizándolo nuevamente, antes de buscar sus labios con delicadeza. No había furia ni desesperación como en la cocina, sino la suave cadencia de un reencuentro largamente postergado, la dulzura paciente de 2 almas que por fin encontraban su hogar. Sus bocas se reconocieron en un beso profundo, íntimo, que comenzó como una caricia tímida y se transformó en una danza perfecta. No había prisa, solo la certeza de que cada segundo era precioso, irrepetible. Sus labios se movían en perfecta sincronía, comunicando sin palabras todo lo que habían callado durante años. Las manos de Aurora se deslizaron por su espalda, trazando mapas familiares en territorios que una vez le pertenecieron, reclamándolos nuevamente con la suavidad de sus caricias. «Te he extrañado cada día, cada hora», susurró ella contra sus labios. Gabriel la levantó en brazos con delicadeza, como si fuera la más preciosa de las criaturas, como si temiera que pudiera desvanecerse cual espejismo en el desierto. El peso de su cuerpo en sus brazos era real, tangible, un ancla en la realidad después de tantos sueños frustrados. La llevó hasta su habitación, donde la luz plateada de la luna se filtraba entre las cortinas, depositándola suavemente sobre la cama que tantas noches había estado vacía.
pero en lugar de continuar, se recostó junto a ella, abrazándola, como si quisiera fusionar sus almas, sintiendo su calor, su respiración, su vida entrelazándose con la suya. «Esta noche», susurró contra su cabello, «solo quiero sentir que estás aquí, que no te irás al amanecer». Aurora se acomodó en el hueco de su hombro, escuchando los latidos de su corazón volver gradualmente a la calma. Por primera vez en 7 años, ambos durmieron sin pesadillas, envueltos en un abrazo que cerraba heridas abiertas demasiado tiempo. El amanecer los sorprendió entrelazados. Un pequeño ruido los despertó simultáneamente. Tiago estaba de pie junto a la cama, observándolos con ojos curiosos y una sonrisa que iluminaba la habitación. «¿Puedo dormir con ustedes?», preguntó con timidez. Gabriel extendió el brazo haciendo espacio entre ellos. El niño se acomodó rápidamente, encajando perfectamente en ese abrazo familiar que nunca antes habían compartido. «¿Papá?», susurró Tiago de repente, mirando a Gabriel con una mezcla de esperanza y duda. Gabriel sintió que su corazón se expandía dolorosamente en su pecho. «Sí, hijo», respondió con voz ronca por la emoción. «Soy tu papá». La felicidad de ese momento parecía demasiado perfecta para ser real. Y quizás lo era. El teléfono de Aurora vibró en la mesita de noche. Ella se estiró para alcanzarlo, manteniendo la sonrisa para no alarmar a Tiago. Pero la sonrisa se congeló en sus labios al leer el mensaje. «Te encontramos. Entrega al niño o todos morirán». Gabriel reforzó la seguridad de la mansión tras recibir aquel mensaje amenazante. Contrató guardias adicionales y sistemas de vigilancia que cubrían cada centímetro del perímetro. Aurora, sin embargo, apenas lograba dormir, sobresaltándose ante el menor ruido. A pesar de las precauciones, intentaron mantener una apariencia de normalidad para Tiago. El niño merecía momentos de infancia auténtica, ajeno a las amenazas que se cernían sobre ellos. Aquella tarde soleada, decidieron pasar tiempo en el jardín. Gabriel había rechazado 2 reuniones importantes para estar con ellos, algo impensable apenas una semana antes. Observaba a Aurora empujar a Tiago en el columpio, bajo la sombra del gran roble, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. «Iré por limonada», anunció Aurora, dejando a Tiago entretenido con Dante, el labrador. Gabriel aprovechó para revisar algunos correos en su teléfono mientras vigilaba a su hijo jugar con el perro. Solo fueron unos minutos, quizás menos. Cuando levantó la vista, Tiago ya no estaba. «¿Tiago?», llamó levantándose de inmediato. Dante ladraba inquieto junto a los arbustos que bordeaban la fuente. Gabriel corrió hacia allí. «¡Tiago!», gritó con más fuerza, sintiendo cómo el pánico trepaba por su garganta. Aurora salió de la casa con la bandeja de limonada, que se estrelló contra el suelo al comprender lo que sucedía. «¡Mi hijo!», exclamó corriendo hacia Gabriel. «¿Dónde está mi hijo?». Los siguientes minutos fueron caóticos. Los guardias recorrieron cada rincón de la propiedad, mientras Aurora, temblorosa, repetía una y otra vez el nombre de Tiago. Gabriel ordenó revisar las cámaras de seguridad, pero ya sabía lo que encontrarían. Era un mensaje, una demostración de poder. El teléfono de Gabriel sonó. Un número desconocido. «Del Valle», respondió con voz tensa. «¿Quieres recuperar a tu hijo?», preguntó una voz distorsionada al otro lado. «Trae el dossier, el que tu padre escondió antes de morir». El mundo pareció detenerse a su alrededor. Aquel dossier era casi una leyenda dentro de la empresa familiar. Su padre, presintiendo el peligro, había recopilado información comprometedora sobre las actividades ilícitas de Esteban, asegurándole a Gabriel que estaba oculto donde solo un verdadero del Valle sabría buscar. «No sé de qué hablas», mintió alejándose para que Aurora no pudiera escucharlo. «Tienes 3 horas», continuó la voz. «Galpón 17 del puerto, solo, sin policía. O el pequeño Tiago». Una pausa cruel. «Será el segundo de tu familia en tener un accidente. De casa». La llamada se cortó. Gabriel contempló el teléfono, sintiendo que la historia se repetía con macabra precisión. Su padre, su hijo, todos amenazados por la misma sombra. ¿Quién era?
preguntó Aurora, acercándose con la mirada desencajada, el terror maternal transformando su rostro. «Tienen a Tiago». Gabriel contempló aquellos ojos que habían derramado ya demasiadas lágrimas por su culpa. Quiso protegerla del dolor, como siempre había deseado hacerlo. Pero en ese instante recordó lo que los había separado. Las decisiones, tomadas sin consultar, los secretos supuestamente protectores, la terrible soledad de cargar con el peso de la verdad en silencio. No repetiría ese error. Estuvo a punto de mentir, de alejarla del peligro como ella había intentado hacer con él años atrás. Las palabras falsas ya estaban formadas en sus labios, pero en lugar de pronunciarlas, tomó sus manos entre las suyas. «Esteban tiene a Tiago», confesó con voz quebrada. «Quiere el dossier que mi padre ocultó antes de morir, pruebas contra él, y voy a dárselo». Aurora ahogó un sollozo, pero se mantuvo firme, apretando sus manos con fuerza. «Vamos a recuperar a nuestro hijo», respondió ella, con una determinación que le recordó a Gabriel por qué se había enamorado de aquella mujer indomable. «Juntos, ya no más secretos entre nosotros». Gabriel asintió. Esta vez enfrentarían el peligro como lo que eran, una familia. Mientras ella corría hacia la casa, Gabriel se dirigió a su despacho. Conocía perfectamente dónde buscar, donde solo un verdadero del Valle sabría buscar. La pista siempre estuvo allí, en la frase que su padre repetía cuando le enseñaba a jugar ajedrez. Un verdadero del Valle siempre mira el tablero completo. El tablero de ajedrez tallado en madera de olivo, que había pertenecido a generaciones de Del Valle, tenía un compartimento secreto bajo la última fila. Gabriel extrajo una memoria USB con las manos temblorosas. Sin tiempo para revisar su contenido, la guardó en su bolsillo. Dejó instrucciones para los guardias y ordenó a su chofer que preparara un coche discreto. Antes de salir, escribió: «Una nota para Aurora. Confía en mí. Traeré a nuestro hijo de vuelta». El Galpón 17 era una estructura oxidada y abandonada en la zona más antigua del puerto. Gabriel estacionó a distancia y recorrió el último tramo a pie, sintiendo el peso de la memoria USB en su bolsillo, como si fuera plomo. Al entrar, la oscuridad lo engulló por unos segundos hasta que sus ojos se adaptaron. En el centro del espacio vacío, iluminado por un único rayo de sol que se filtraba por el techo, Tiago estaba sentado en una silla con los ojos vendados. No parecía herido, solo asustado. «¡Papi!», gritó el niño al oír sus pasos. «Sé que eres tú, papi». «Estoy aquí, Tiago», respondió Gabriel avanzando hacia él. «Todo estará bien». 3 hombres emergieron de las sombras, 2 con armas desenfundadas y el tercero era Esteban. «Hermano», saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué reunión familiar tan conmovedora». Gabriel apretó los puños, conteniendo el impulso de lanzarse sobre él. «¿Tanto me odias que usarías a un niño inocente? ¿A tu propio sobrino?». Esteban se encogió de hombros con calculada indiferencia. «Los negocios son negocios, y este negocio requiere sacrificios». «Aquí está lo que buscas», dijo Gabriel, sacando la memoria USB. «Ahora libera a mi hijo, Esteban». Examinó el dispositivo con avidez. «Primero verificaremos que sea auténtico». Uno de los hombres armados conectó la memoria a un ordenador portátil. Mientras esperaban, Gabriel mantuvo los ojos fijos en Tiago, intentando transmitirle calma. «Es legítimo», confirmó el hombre tras unos minutos. «Todos los documentos, fechas, nombre, perfecto». Esteban guardó la memoria en su chaqueta. «Ahora podemos concluir este asunto de manera permanente». Hizo un gesto casi imperceptible y uno de los hombres apuntó a Gabriel. «No», gritó Tiago, que a pesar de la venda percibía la tensión en el ambiente. Gabriel aprovechó ese instante de distracción para lanzarse hacia su hijo. Un disparo resonó en el galpón vacío. Sintió un dolor ardiente en el hombro, pero logró llegar hasta Tiago, desatarlo y empujarlo hacia un costado justo cuando comenzaba un intercambio de disparos. Lo que Esteban no sabía era que Gabriel había alertado a sus propios hombres de seguridad. El caos se desató en segundos. Gabriel protegió a Tiago con su cuerpo mientras las balas silbaban a su alrededor.
Cuando intentaron escapar, Esteban los interceptó. Con un golpe brutal, derribó a Gabriel, que se mantuvo consciente por pura fuerza de voluntad. La sangre brotaba de su hombro y ahora también de una herida en la cabeza. «Se acabó, hermano», escupió Esteban, apuntándole con su arma. «El verdadero del Valle siempre mira el tablero completo», murmuró Gabriel con una sonrisa ensangrentada. En ese momento, las luces de varios vehículos iluminaron el galpón. La policía había llegado, junto con el equipo de seguridad de Gabriel. Un disparo más resonó en el galpón, y segundos después Esteban cayó de rodillas, sujetándose el hombro ensangrentado. Había sido Aurora, quien había seguido secretamente a Gabriel, y ahora empuñaba un arma con manos sorprendentemente firmes. «No volverás a amenazar a mi familia», pronunció ella con voz clara, mientras los agentes de policía irrumpían en el recinto. Esteban la miró con una mezcla de odio y sorpresa antes de ser reducido por los oficiales. Por fin, tras años de huir, Aurora enfrentaba directamente a quien la había obligado a abandonar su vida, su amor, su futuro. Gabriel, semiconsciente por la pérdida de sangre, buscaba desesperadamente a su hijo en medio de la confusión. Sus brazos temblorosos se extendieron en la oscuridad que comenzaba a envolverlo. «Papá», sollozó Tiago, liberándose de la gente que intentaba protegerlo para correr hacia Gabriel. Se abrazó a él con toda la fuerza de sus pequeños brazos, sin importarle la sangre que manchaba su ropa. «No quiero que te vayas nunca más. Por favor, papá, no te vayas como en mis sueños». Esas palabras atravesaron la bruma del dolor como un rayo de luz en la oscuridad más profunda. Gabriel envolvió a su hijo en un abrazo protector, mientras las lágrimas se mezclaban con la sangre en su rostro. A pesar de sus heridas, nunca se había sentido más vivo, más completo. «No me iré, hijo», prometió con voz entrecortada, mientras sentía que Aurora se arrodillaba junto a ellos, completando aquel círculo perfecto. «Nunca más nos separaremos. Somos una familia ahora». Aurora besó la frente de Tiago y luego la de Gabriel, mientras las sirenas de las ambulancias sonaban cada vez más cerca. «Los amo a los dos», susurró ella, «más que a mi propia vida». El mundo se fue desvaneciendo, en los bordes de su visión, pero Gabriel ya no temía a la oscuridad. Lo último que sintió fueron los pequeños brazos de Tiago y las manos de Aurora aferrándose a él como si fuera su único ancla en un mundo que por fin recuperaba su sentido. Despertó, en una habitación de hospital, con el pitido constante de los monitores como único sonido. Al abrir los ojos, vio a Aurora inclinada sobre él, con el rostro marcado por el cansancio y las lágrimas. «Tiago», fue lo primero que logró articular. «Está bien», respondió ella, acariciando su rostro con ternura. «Está durmiendo en el sofá. No ha querido separarse de ti ni un momento». Gabriel intentó incorporarse, pero el dolor lo mantuvo inmóvil. «Esteban, la policía, lo están buscando. Los documentos que llevabas han destapado todo. Su foto está en todos los noticieros». Aurora se inclinó sobre él besando sus labios con delicadeza, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Salvaste a nuestro hijo», susurró contra su boca. «Ahora, déjame salvarte a ti». Los días en el hospital se sucedieron lentamente. Gabriel, aunque débil, mejoraba con cada hora que pasaba. Aurora apenas se separaba de él, mientras Tiago coloreaba dibujos donde 3 figuras sonrientes, papá, mamá y yo, explicaba con orgullo, adornaban las paredes asépticas de la habitación. La mañana del 5.º día, una visita inesperada alteró la rutina. Doña Carmen, la antigua ama de llaves que había servido fielmente a la familia del Valle durante 4 décadas, entró con paso firme a pesar de sus 70 años. «Mi niño Gabriel», saludó, besando la frente del empresario con afecto maternal. «Me enteré de todo». En sus manos llevaba una carpeta desgastada. Sus ojos, sabios y cansados, se posaron en Aurora con una mezcla de reconocimiento y respeto. «Siempre supe que volverías», le dijo. «El verdadero amor siempre encuentra su camino». Se volvió hacia Gabriel, extendiendo la carpeta. «Tu padre
Me entregó esto antes de morir. Me hizo jurar que solo te lo daría cuando fuera absolutamente necesario. Gabriel abrió la carpeta con manos temblorosas. Contenía fotografías, documentos notariales, registros bancarios. Toda la evidencia que faltaba para completar el rompecabezas que ya había empezado a desentrañar la policía gracias a la memoria USB. Esteban no solo blanqueaba dinero del cartel, explicó doña Carmen. También ordenó el asesinato de tu padre cuando descubrió que estaba reuniendo pruebas contra él. Aurora se cubrió la boca, ahogando un gemido de sorpresa. Gabriel cerró los ojos, asimilando aquella verdad devastadora que, sin embargo, ya intuía. Las pruebas fueron entregadas a las autoridades esa misma tarde, desatando un escándalo que sacudió los cimientos del mundo empresarial y político. Los medios hablaban del caso del Valle en todos los noticieros, revelando la doble vida del respetado empresario Esteban del Valle. Durante el juicio, que se convirtió en uno de los más mediáticos de la década, Aurora testificó con valentía, relatando los años de persecución y miedo. Gabriel, sentado en primera fila, sostenía su mano cada vez que su voz amenazaba con quebrarse. Su testimonio fue crucial para la condena. 3 meses después, la sentencia fue unánime. 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Las imágenes de Esteban, esposado y con el rostro demacrado por el peso de sus crímenes, aparecieron en todos los noticieros. El imperio del mal que había construido se desmoronaba, mientras el verdadero legado del Valle renacía purificado en manos de Gabriel. El imperio familiar quedaba ahora completamente en manos de Gabriel, pero por primera vez en su vida, los negocios no eran su prioridad. «Necesitamos tiempo», le dijo a Aurora mientras regresaban a la mansión. Los tres, para conocernos, para sanar. Ella asintió, entrelazando sus dedos con los suyos. La vida fue reorganizándose gradualmente en torno a una nueva normalidad. Gabriel delegó responsabilidades en la empresa para pasar más tiempo en casa. Aurora empezó a trabajar en retomar su carrera de arquitecta, interrumpida 7 años atrás. Y Tiago, floreciendo en un entorno estable por primera vez, comenzó a llamar a Gabriel papá con naturalidad, como si nunca hubiera existido distancia entre ellos. Las cicatrices físicas de Gabriel fueron sanando, al igual que las invisibles, que ambos llevaban en el alma. Un mes después del incidente, organizaron una pequeña celebración en el jardín para el cumpleaños de Tiago. Amigos de su nuevo colegio correteaban entre globos y serpentinas, mientras el niño presumía orgulloso. «Mi papá me enseñará a montar en bicicleta». Cuando el último invitado se marchó y Tiago finalmente se rindió al sueño, exhausto por la emoción, Gabriel encontró a Aurora contemplando las estrellas desde el cenador del jardín. Un viejo tocadiscos reproducía suavemente aquella balada que habían elegido para su primer baile en una boda que nunca ocurrió. Se acercó silenciosamente y extendió su mano hacia ella. «¿Me concedes este baile?», preguntó con una sonrisa que iluminaba sus ojos. Aquella sonrisa que solo Aurora había conseguido despertar. «Creo que tenemos uno pendiente desde hace 7 años». Aurora tomó su mano extendida, sintiendo aquel conocido hormigueo que siempre la recorría al contacto. Con su piel, permitió que la atrajera hacia su cuerpo con suavidad, como si fueran 2 imanes destinados a encontrarse. La música los envolvió mientras comenzaban a moverse lentamente. Sus cuerpos, recordando perfectamente el ritmo del otro, sus pasos encontrando fácilmente el antiguo compás que nunca habían olvidado, como si hubieran bailado juntos cada noche. Durante aquellos 7 años, el aroma de las gardenias flotaba en el aire nocturno, mezclándose con el perfume natural de Aurora, una combinación que Gabriel había buscado infructuosamente en otras mujeres durante su ausencia. Ahora entendía que era único, como ella misma. «A veces temo despertar», confesó ella, apoyando la cabeza en el hueco de su hombro, donde encajaba a la perfección. «Descubrir que todo esto es un sueño, que sigo huyendo, que tú sigues odiándome, que nunca me perdonaste». Gabriel se detuvo y tomó su rostro entre las manos con delicadeza, como quien sostiene un tesoro irreemplazable.
La luz de la luna plateada se reflejaba en los ojos de Aurora, creando destellos que lo hipnotizaban. «Esto es real, mi amor», susurró con la voz cargada de emoción, besando con reverencia sus párpados, recogiendo con sus labios las lágrimas que se formaban en sus pestañas, acariciando con besos mariposa sus mejillas sonrojadas, deteniéndose en la comisura de sus labios con una ternura infinita. «Nosotros somos reales, y nuestro amor siempre fue real, incluso cuando estábamos separados». El tiempo pareció detenerse mientras sus labios se encontraban en un beso que comenzó lento, casi temeroso, como si ambos temieran romper el hechizo. Un beso que gradualmente se profundizó, transformándose en una promesa sagrada, en un juramento renovado. Las manos de Gabriel acariciaron la espalda de Aurora con devoción, dibujando círculos que enviaban escalofríos por su columna, mientras ella se fundía en su abrazo, como si quisiera eliminar cualquier espacio entre ellos, cualquier distancia que pudiera volver a separarlos. «Te amo, Aurora», murmuró él contra sus labios pronunciando cada sílaba como una plegaria. «Te amé desde el primer momento, te amé durante estos 7 años de ausencia y te amaré hasta que mi corazón dé su último latido». 7 años no cambiaron eso. 7 décadas, 7 vidas tampoco lo harían. Aurora rió entre lágrimas de felicidad, aquella risa cristalina y musical que había perseguido a Gabriel en sus sueños durante la ausencia, la risa que había buscado desesperadamente en grabaciones antiguas durante las noches más oscuras de soledad. «Perdimos tanto tiempo», susurró ella, acariciando su rostro con dedos temblorosos, como si temiera que fuera a desvanecerse. «No perdimos nada, mi vida», respondió él con convicción, secando una lágrima rebelde con el pulgar, dejando que su mano descansara en la mejilla de Aurora. «Cada día separados fue un día que mantuvimos vivo a Tiago, que lo protegimos del peligro. Cada momento de dolor tuvo un propósito. Y ahora», besó su frente con ternura, «ahora tenemos todo el futuro por delante, y te prometo que no desperdiciaré ni un solo segundo». Continuaron bailando bajo las estrellas, susurrándose promesas que esta vez sí podrían cumplir, trazando planes para un futuro que por fin se extendía ante ellos, libre de amenazas y secretos. El sol de la mañana, brillante y generoso, bañaba con su luz dorada el amplio jardín de la mansión. Gabriel, con las mangas de su camisa arremangadas y una sonrisa que no había abandonado su rostro en semanas, sostenía con firmeza la parte trasera de una pequeña bicicleta roja mientras Tiago pedaleaba con determinación. El ceño del niño estaba fruncido en una expresión de concentración absoluta que era un calco exacto de la de su padre cuando se enfrentaba a un desafío. «No me sueltes, papá», suplicaba Tiago, sus pequeñas manos aferrándose al manillar con fuerza, una mezcla de miedo y emoción vibrando en su voz infantil. «Estoy aquí, campeón», respondía Gabriel cada vez, con aquella voz grave cargada de una ternura que solo despertaban su hijo y Aurora. «No te voy a soltar hasta que estés listo. Confía en mí». Desde el porche de mármol blanco, protegida por la sombra de la glicina en flor, Aurora los observaba con los ojos brillantes de emoción y una sonrisa serena en los labios. Una de sus manos descansaba inconscientemente sobre su vientre, en un gesto protector tan antiguo como la humanidad misma, que era demasiado pronto para estar completamente segura. Apenas una dulce sospecha de 3 semanas, un presentimiento maravilloso que guardaba como un precioso secreto mientras contemplaba a los 2 grandes amores de su vida forjar un vínculo que ni el tiempo ni la distancia habían podido impedir. Gabriel había cumplido su promesa con la misma devoción con que cumplía ahora todas las que hacía a su familia. No había soltado la bicicleta, corriendo incansablemente junto a Tiago, mientras el niño ganaba confianza con cada metro recorrido, con cada vuelta de pedal. Sus ojos no se apartaban de su hijo, vigilantes y orgullosos a partes iguales. Cuando, finalmente, tras varias vueltas alrededor del jardín, se atrevió a aflojar gradualmente su agarre, Tiago continuó pedaleando por sí mismo, manteniendo el equilibrio como si hubiera nacido para ello.
Su risa cristalina, idéntica a la de Aurora, llenó el aire primaveral mientras el viento acariciaba su rostro y la sensación de libertad invadía sus pulmones. «Lo estoy haciendo, papá». «Mira, mamá», gritó con júbilo infantil, girando la cabeza un instante para buscar la aprobación de sus padres, con aquella sonrisa que había heredado de Gabriel. Gabriel, con el corazón henchido de un orgullo que jamás había experimentado. En sus años de éxitos empresariales, corrió hasta donde estaba Aurora y la abrazó por la cintura con delicadeza. Juntos, como la unidad perfecta que eran, contemplaron a su hijo dar vueltas por el camino de grava, construyendo recuerdos que ni el más peligroso de los carteles podría arrebatarles jamás. «Es perfecto», susurró ella con la voz quebrada por la emoción, recostándose contra el pecho firme de Gabriel, sincronizando inconscientemente su respiración con la de él, como siempre habían hecho, incluso cuando miles de kilómetros los separaban. Gabriel inclinó la cabeza y besó su cabello con reverencia, aspirando profundamente aquel aroma único a jazmín y aurora que lo había perseguido en sueños durante 7 largos años. Sus brazos se estrecharon alrededor de su cintura y por un momento creyó sentir el latido de una nueva vida bajo sus manos. Elevó una silenciosa plegaria de gratitud al universo por cada circunstancia, cada decisión, cada camino, incluso los más dolorosos, que los había conducido hasta ese perfecto momento de plenitud. Ella había huido para salvarlos, sacrificando su propia felicidad por la vida de quienes amaba. Ahora, él vivía con un solo propósito: mantenerlos juntos contra viento y marea, contra cualquier amenaza que el destino pudiera presentar. Y mientras el calor del sol acariciaba sus rostros y la risa de Tiago llenaba el aire, Gabriel supo, con absoluta certeza, que lo había conseguido. Por fin, después de tanto dolor, su corazón había encontrado su hogar.